En esta ocasión hablaremos sobre la temperatura. Autora María Peña, sección 2102. En el mundo industrial se observan cambios frecuentes de la temperatura según sean los trabajos empleados en cada área. Por lo tanto, se requiere el conocimiento apto para poder emplear métodos adecuados según sea necesario. Por lo tanto, se requiere que el higienista posea las herramientas necesarias y esté familiarizado para así lograr suministrar soluciones y métodos eficaces en el área laboral. Para definir esta vez temperatura, necesitamos tener un breve concepto claro sobre el calor, donde el calor es el proceso de transferencia de energía que fluye entre un sistema y un ambiente a causa de la diferencia de temperatura entre ellos. Donde la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Medición. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura a distintas escalas. Sus unidades de temperatura las podemos apreciar mediante 4 escalas, según, según, según tenemos como Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, donde la escala Celsius y Kelvin se usa en el Sistema Internacional de Unidades y la escala Fahrenheit y Rankine se usa en el Sistema Inglés de Unidades. Conversión de las unidades de temperatura es fundamental para el tratamiento de los cuerpos y de la materia la propiedad física de la temperatura, y con ello es fundamental poder cuantificarla a lo largo de la historia. Fueron apareciendo distintas formas de medir la temperatura funcionales para distintos casos. En esto tenemos las ecuaciones generales que rigen las conversiones de la unidad de temperatura, donde grado centígrado sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 entre 5 es igual a Rankine menos 492 entre 9. Estas ecuaciones generales vienen dadas a partir de la siguiente tabla, donde se pueden apreciar las características y diferencias de las conversiones de las mismas unidades de temperatura, donde de allí parten las ecuaciones generales, quedando así estas ecuaciones. De esta manera podemos ejemplificar un pequeño ejemplo, donde convertiremos 50 grados Fahrenheit a grados Celsius, donde venimos dando la ecuación de centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Realizamos el siguiente paso, que sería despejar el 5 para dejar solo al grado Celsius, donde tenemos grado Celsius es igual a 5x por grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Quedando así el siguiente, donde 5 por 50 menos 32 entre 9 es igual a 10 grados Celsius, obteniendo así que 50 grados Fahrenheit es el equivalente a 10 grados Celsius. Clasificación de los instrumentos de medición de la temperatura, donde podemos apreciar los instrumentos de medición de temperatura se clasifican en 4 grupos, los cuales son termómetros, los cuales provienen de la lectura visual directa de la temperatura. Podemos apreciar que existen varios tipos de termómetros. Tenemos dos tubos que suministran una indicación de la temperatura basándose en la exposición y contracción del fluido de la temperatura. Tenemos de bulbo que provee una indicación de la temperatura basándose en la variación de la presión de un fluido. Tenemos termopares,
donde los termopares producen un voltaje eléctrico proporcional a la temperatura. Los dos extremos no conectados de los alambres generan un voltaje proporcional a la temperatura de la juntura. Consta de los alambres hechos de metales o aleaciones diferentes que están unidos en un extremo para formar un empalme. Por otro lado, tenemos los resistores, donde los resistores son sensibles a la temperatura, producen un cambio de la resistencia eléctrica proporcional a la temperatura. Por ejemplo, la resistencia de un DTL aumenta mientras la temperatura aumenta. Por el contrario, la resistencia de un termistor disminuirá mientras la temperatura aumenta. En este caso tenemos los resistores. Para concluir, tenemos los pirómetros, donde los pirómetros no adquieren contacto directo con el cuerpo. Se usa principalmente en la aplicación donde se experimenta altas temperaturas como en cuartos crematorios o incineradores. Otra conclusión de los pirométricos es que la radiación mide la temperatura de un cuerpo basándose en el tipo o cantidad de energía electromagnética radiada por el cuerpo. Esos son los pirómetros. Temperatura y medición en el ámbito industrial. La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más importantes que se efectúa en los procesos industriales. Casi todos los fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza frecuentemente para inferir el valor de otras variables del proceso industrial. Tenemos que las aplicaciones en la industria se encuentran en hornos de fundición, calderas, torres destiladoras, reactores, cámaras de refrigeración. En conclusión, se logró enfocar y puntualizar las medidas de temperatura y su implementación en la industria, teniendo en cuenta que se evidencia en diferentes ámbitos. De esta manera, se logró dar las herramientas e información necesarias para los futuros ingenieristas y seguir reforzando su aprendizaje. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima.